Al establecer un vínculo de relaciones con Estados Unidos, México comenzó a hacer tratados y acuerdos para vender algunos productos nacionales, como la plata, que anualmente se vendía 25 millones de dólares. De igual forma se hicieron acuerdos de créditos para volver a estabilizar el peso por millones de dólares, y también para la construcción de carreteras. Después vinieron los tratados de comercio que eliminaron las tarifas arancelarias, lo cual facilitó que el comercio entre México y Estados Unidos aumentara. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía debido a la demanda. La segunda. A la verga. Pues sí, que luego lo cortan, güey. Ajá. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía. No, güey, córtalo, pendejo. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía debido a la demanda estadounidense de productos mexicanos, pero ese beneficio recayó más en los grupos empresariales que entre los trabajadores. Sin embargo, el gobierno se preocupó por mantener el control sobre los recursos básicos, petróleo, minerales industriales. A cambio, admitió la participación de capital extranjero para desarrollar la infraestructura industrial y agrícola. También la guerra obligó a los obreros a trabajar a toda su capacidad. Gracias. Las etapas del crecimiento económico hacia adentro en México fueron las siguientes, comenzando con Manuel Ávila Camacho, el cual su objetivo fue fomentar el crecimiento económico. Algunos de los logros que tuvo fue las medidas de contención que lograron mantener el control de la inflación en México, reconoció el derecho de la mujer al votar y crea la CROC, Confederación de Obreros y Campesinos. Promovió la unidad nacional, los movimientos obreros, creación del PRI, y fue el responsable de poner a México en contra del eje de la Segunda Guerra Mundial. De ahí continuamos con Miguel Alemán Valdés, en el cual su modelo económico se denominó como el crecimiento hacia adentro, el cual es dividido por 3 etapas. Sus logros fueron establecer un programa nacionalista, cuyo nombre sería la Doctrina Mexicana. Su objetivo fue hacer que los mexicanos consumieran productos nacionales. De ahí continuamos con el Milagro Mexicano, el cual afectó el impulso del gran cambio del antiguo México rural al nuevo México moderno e industrial. Ese crecimiento del ya creciente mercado interno mexicano. Al sector privado al otorgar un mayor gasto de presupuesto de la nación para impulsarlo. Bueno, continuamos con la economía mixta, la cual apoyaba directamente a la construcción de infraestructura de la nación. Debido a los precios subsidiados, se incrementa considerablemente la deuda pública que tiene México, y un promotor del crecimiento del sector público de las empresas nacionales al nuevo sector privado de la nación. Continuamos con la crisis económica y el nuevo modelo. Este nuevo modelo económico es implementado gracias a la crisis económica global de 1929, que dejó a México sin poder comercializar con el exterior, por tanto tuvo que aprender cómo vender su producto. Y el nuevo modelo consistía en producir internamente productos que antes el país importaba. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de un fenómeno que afecta al mundo de hoy, que es la globalización. Bueno, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese ámbito se dice que este proceso ha hecho el mundo una aldea global. Bueno, la disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicaciones ha generado una explosión capitalista. Y sí, ya lo había. Y ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultan como muy difíciles, altamente costosos o inviables. Ahora les voy a hablar acerca de las características de la globalización. Bueno, para empezar es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal y abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que representa de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y de cada participación en el poder mundial. O sea, de que pues no cada país tiene el mismo involucramiento en el fenómeno de la globalización. Es impredecible, o sea, que es decir, sus resultados no pueden ser anticipados o no puede decir qué pasará después con la globalización. Y depende mucho de la conectividad y de las telecomunicaciones. A su vez, supone la reorganización espacial de la producción y globaliza las mercancías que favorezcan la uniformidad.
Y para terminar, pues es un modelo financiero mundial, como ya lo dije en los anteriores puntos, de que es ningún país, por muy subdesarrollado que esté, escapa del fenómeno de la globalización. El neoliberalismo apoya una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía, en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar de competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Y la verdad, más concretamente, ese sector privado conformado principalmente por asumidores y empresarios y consumidores serían en el caso de estos últimos quienes podrían pasar a desempeñar roles que en determinados países asume y financia el Estado con impuestos del contribuyente. Sin embargo, el uso y definición del término ha ido evolucionando en las últimas décadas y no hay un criterio unificado para determinar qué es el neoliberalismo. En el caso mexicano, el proceso de la apertura se inició con el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986. Dicha acción implicó asumir compromisos frente a la comunidad internacional para homogeneizar los aranceles y otras medidas no arancelarias a los estándares de la organización. Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda y Crédito Público durante 28 días de la administración de Ernesto Zedillo, encontró que la apertura comercial, que el ingreso del GATT aumentó en México de 20% a 30% tras el ingreso a dicha organización. Durante la apertura se comenzó a asignar más recursos hacia los sectores de bienes exportables y menos a los importables. Se trataba del principio del fin de la sustitución de importaciones. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es un aspecto social, cultural, tecnológico, político, de todos los tipos, a una escala mundial. Es como se van entrelazando todos esos aspectos entre cada país. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues son todos los avances tecnológicos o de salud que tenemos, o sea, cualquier avance que se da, pues eso, o sea, son todo lo que hay en cada país que llega a nosotros, es eso. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, pues, o sea, lo tecnológico y lo de salud, económicos. Negativos, pues que a pesar del hecho de que se supone que nos estamos beneficiando de todo eso, realmente seguimos muy atrasados, entonces no aprovechamos al máximo la globalización como deberíamos y avanzar en cada aspecto que podemos. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Pues el alcance de muchas cosas, el internet. O sea, si no hubiera globalización no tendríamos ningún avance tecnológico en el país y gracias a ello tenemos, o sea, el internet, el hecho de que podamos comerciar con otros países, el hecho de que podamos viajar tan fácil, que podamos ver aquí lo mismo que están viendo en China al mismo tiempo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No. ¿Por qué? Porque si así fuera no habrían casos de pobreza extrema en nuestro país. No siento que haya cambiado absolutamente nada. Sigue habiendo demasiada gente en esos casos y no veo que se haga nada por ayudarlos. Pero no creo que sea culpa de la globalización, sino del gobierno que no ha sabido aprovecharlo. Para ti, ¿qué es la globalización? Es un proceso tecnológico donde se juntan todas las ramas, ¿no? Lo cultural, lo tecnológico, la ciencia. Se globaliza a nivel mundial, donde participan todos los mercados. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en este país? Pues en este país, más que nada en los mercados, en las empresas, la industria, entra tecnología e innovación de otros países y sirve para la mejora. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, los aspectos positivos es de que trae cosas novedosas e innovación. Ahora, lo negativo
En el aspecto tecnológico, pues la robótica viene desplazando manos de obra. En ese aspecto es que se le ve lo negativo, ¿no? ¿Qué ha presentado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te han puesto nuevos retos? Pues tanto como mejorar la economía personal, pues no tanto, pero en los retos sí, porque hay que capacitarse para pues para las nuevas tendencias, nuevos materiales, todo lo que se viene usando de novedad. Hay que estar a la vanguardia. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Pues en cuestión del campo o en la pobreza sí ayuda. El detalle, pues vienen programas de otros, se copian programas de otros países, recursos materiales que se innovan y se copian para adaptarlos aquí a nuestro país. Ahora, el impacto en la economía o en la pobreza no se ve tanto porque son programas mal aplicados, pero los programas son buenos. Ok, muchas gracias. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización que ha estado ocasionando ahorita durante todo el mundo es por los incrementos de la tecnología que se ha venido utilizando en los diversos aspectos. Y eso ha obligado a que los gobiernos tengan que incrementar más sus índices de déficit para poder soportar la carga que se avecina de las diferentes tecnologías y recursos que la nación necesita. Por eso la globalización es a nivel mundial ahorita y cada uno de los gobiernos está sustentado para poder soportar este incremento de desarrollo que viene a cada día incrementándose de una manera a veces hasta desproporcionada. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en este país? Los efectos que ocasiona ha venido en algunos sectores incremento de trabajo, pero en algunos otros disminuciones, y a causa de que entre más trabajo haya, el déficit del empleo en cuanto al subsidio o al pago se ha disminuido, pero se ha incrementado un poquito más en otros aspectos o en otros tipos de fábricas o industrias que se tienen que desarrollar, ya que sus productos o los aranceles, sobre todo que vienen de otro lado, pues se incrementa, y eso obliga a que los efectos de un país a otro se vea desmembrado o aumentado de acuerdo a lo que realmente produce. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? El aspecto positivo, como le comentaba, ha traído desarrollo porque algunos gobiernos han implementado fuentes de trabajo y ha ocasionado de que el déficit de desempleo disminuya. Pero en lo negativo, también a raíz del incremento de los altos precios del petróleo, algunas fábricas han disminuido su producción, ya sea por la materia prima o por el déficit del desempleo que hay, ocasionando que el gobierno o fábricas tengan que cerrar, no todas sus fábricas, pero sí unas cuantas, y eso pues repercute en la población. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? Sí y no. Como te comentaba, sí ha ayudado porque algunos gobiernos, a raíz del aumento en algunas fábricas, ha ocasionado que la población tenga empleo, pero en las otras donde ha cerrado, pues lógicamente pues el desempleo pues creció a raíz de que se cierran las fuentes de trabajo. Okay. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te han puesto nuevos retos? Dependiendo de en qué área estás, porque eso tiene que verlo en qué rama estás,
A nosotros nos ha pegado en el ramo de la construcción, lógicamente nos ha pegado porque algunas fábricas también no han cerrado su fuente de empleo hacia los proveedores, pero sí ha disminuido el número de trabajos o los mantenimientos que se tenían en sus maquinarias. Han ido nada más por lo más urgente y han retenido la mayor parte de los otros servicios. Okay. Muchas gracias. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización, pues es una característica que los países del mundo viven cotidianamente, ya que es un recurso que genera ingresos para sus naciones. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en este país? Pues afectan en dos puntos, en sus ventajas y sus desventajas. En las ventajas, pues en muchas ocasiones pues generan más trabajo en algunas empresas, pero en otras, y como desventajas en otras, vienen reemplazando a la gente, pues a la persona, por maquinaria robótica. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues como lo mencionaba antes, pues como positivo digo que con la llegada de la robótica a muchas empresas les ayuda con sus ingresos, pues, ya que no gastan tanto en trabajadores, y lo que hace un trabajador o una cierta cantidad de trabajadores, una máquina lo reemplaza. Y en desventajas, pues estas máquinas pues vienen quitando el trabajo de las personas, y eso hace que haya mucho desempleo. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues digamos que afectado, pues no mucho, pero creo que como reto sí, ya que uno tiene que estar preparado diariamente y estar a la vanguardia, ya que el mundo cambia cada día y cada año que pasa. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Pues sí y no, ya que yo pienso que el trabajo es la herramienta que las personas tienen para subsistir, y pues en caso de mi país, las personas creo que son pobres porque realmente no quieren esforzarse para tener un mejor futuro. Okay. Muchas gracias.